Paz de Cristo, bienvenidos a otro episodio más de Conexión Teológica, el espacio donde exploramos la fe cristiana con profundidad, claridad y corazón. Soy Diego Camarillo y hoy vamos a entrar en un tema que está transformando la manera en que servimos, lideramos y compartimos el Evangelio en un mundo tan diverso como el nuestro. Vamos a hablar de la inteligencia cultural. ¿Qué significa amar a las personas más allá de nuestras propias preferencias culturales? ¿Cómo navegamos diferencias en comunicación, valores, estilos de liderazgo o incluso la manera de entender la Biblia? ¿Y por qué Jesús mismo es nuestro modelo perfecto de sensibilidad cultural? En este episodio vamos a conectar la teología con la práctica diaria. Hablaremos de David Lymore y su modelo de inteligencia cultural. Veremos ejemplos bíblicos, incluyendo cómo Jesús y Pablo ajustaron su mensaje según su audiencia. Y reflexionaremos sobre cómo todo esto impacta nuestra misión, nuestra relación con la iglesia. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos malentendidos culturales ocurren en el ministerio o cómo puedes servir mejor a personas de trasfondo diferente, ese episodio es para ti. Así que ponte cómodo, toma tu café y entremos juntos en esta conversación que nos ayuda a amar como Cristo nos llamó a amar. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina por un momento que estás entrando en una ciudad completamente distinta a la tuya. No conoces el idioma, la comida huele diferente, la forma en que te miran no es hostil, pero sí un poco curiosa. Los colores, los sonidos, los ritmos, todo te dice, este no es mi mundo, este no es un lugar al que yo pertenezco. Ahora imagina que en medio de ese lugar tú tienes un mensaje que puede cambiar la vida por completo de las personas. Un mensaje eterno, un mensaje lleno de esperanza, de amor, un mensaje que viene del corazón de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo tú comunicarías ese mensaje? ¿Cómo cruzar las fronteras invisibles que separan una cultura de la otra? ¿Cómo haces que el Evangelio se escuche sin que se pierda la traducción cultural? Allí, justamente allí, es donde entra inteligencia cultural. David Lidmore dice que la inteligencia cultural es la capacidad de funcionar con efectividad en diversas culturas. Pero si lo miras bien, es exactamente lo que hizo Jesús, exactamente lo que hicieron los profetas, exactamente lo que pide la misión cristiana. La inteligencia cultural no es un concepto moderno, es un eco de lo que Dios ha estado haciendo desde Génesis y se compone de 4 elementos: motivación, conocimiento, estrategia y acción. Suena técnico, pero en realidad es profundamente humano, profundamente espiritual y profundamente bíblico. Es la capacidad de relacionarse, servir, liderar, comunicarse con efectividad en cualquier cultura. No es simplemente tolerancia, no es relativismo, no es ser políticamente correcto y tampoco es adaptar las prácticas culturales sin discernimiento. La inteligencia cultural es una habilidad, una disciplina y una actitud del corazón que nos permite reflejar mejor el carácter de Cristo cuando navegamos entre personas, grupos y contextos diferentes al nuestro. David Lidmore define inteligencia cultural como un conjunto de 4 capacidades que trabajan juntas: motivación, el deseo genuino de aprender y conectar con otras culturas;
conocimiento, entender cómo funcionan las culturas y qué las hace diferentes, estrategia, pensar, reflexionar, planificar cómo interactuar antes de hacerlo, acción, comportarse de una manera apropiada, sensible y efectiva con contextos diversos. Pero aquí viene lo hermoso. Estos cuatro componentes no son simplemente conceptos seculares, están profundamente arraigados en la Biblia, en la misión de Dios y en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia entera está saturada entre movimientos entre culturas, desde Abraham dejando su tierra hasta José en Egipto, Ruth en Moab, Daniel en Babilonia, Pablo en el mundo grecorromano y el mismo Jesús navegando magistralmente las diferencias entre judíos, samaritanos, gentiles, romanos y marginados culturales. Dios nunca ha sido un Dios monocultural. El propósito eterno siempre ha sido reconciliar a todas las culturas en Cristo. Apocalipsis 7:9 lo dejó claro. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por eso la inteligencia cultural no es solamente una habilidad útil, es una disciplina profundamente bíblica. No es opcional para quien sirve en la misión de Dios. Es esencial. Y no se trata solo de trabajar con personas extranjeras o de otros países. Cada iglesia local es un mosaico de microculturas generacionales, socioeconómicas, étnicas, educativas, tecnológicas, lingüísticas e incluso teológicas. Sin inteligencia cultural, la iglesia tropieza. Con inteligencia cultural, la iglesia transmite el evangelio con claridad, amor y poder. Lidmore nos da un marco práctico, pero la Biblia nos da el fundamento espiritual, el amor que cruza barreras, la sabiduría que observa, la estrategia que discierne y la acción que refleja al Hijo de Dios. Así que cuando hablamos de inteligencia cultural, no estamos hablando de moda académica ni de sociología sin dirección espiritual. Estamos hablando de habilidad de hacer lo que Cristo hizo, encarnarse en medio de culturas diversas para llevar luz, verdad y gracia. Ahora sí, con esta base en mente, vamos a profundizar en cada una de las cuatro componentes de la inteligencia cultural, pero desde el lente bíblico y teológico que nos permita ver cómo estos principios han estado presentes en el pueblo de Dios desde el principio. Piensa por un momento en la última vez que hablaste con alguien completamente diferente a ti. Quizá era alguien de otro país o de otra generación o alguien con un trasfondo de vida que no se parece nada al tuyo. ¿Recuerdas cómo te sentiste? ¿Inseguro? ¿Curioso? ¿Con ganas de conocer más? ¿Cortés pero nervioso? ¿O tal vez simplemente distante? La verdad es que la motivación, el primer componente de la inteligencia cultural, no es algo técnico, es algo profundamente humano. Y comienza con una decisión. ¿Quiero realmente conocer a esta persona o solo quiero tolerarla? David Lidmore dice que la motivación es el combustible interno que te impulsa a cruzar barreras culturales. Pero en el reino de Dios, la motivación es mucho más que un combustible. Es amor, compasión, es obediencia, es misión, es un eco de lo que hace Dios mismo. Porque donde hay miedo, Dios pone amor. Donde hay división, Dios pone un puente. Donde hay sospecha, Dios pone búsqueda. Y donde hay indiferencia, Dios pone carga.
¿Sabes que lo más impresionante del ministerio de Jesús no fueron los milagros, no fueron los sermones, fue su motivación? Jesús se acercó a los samaritanos cuando todos los evitaban. Habló con una mujer cuando la cultura lo prohibía. Tocó al leproso cuando la ley consideraba intocables. Comió con pecadores cuando los líderes lo criticaban. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Jesús no veía diferentes. Él veía personas, historias, corazones. Veía la imagen de Dios en el ser humano. Cada paso de Jesús era un acto de motivación divina, un acto de amor que cruzaba fronteras, muros y estigmas. A veces pensamos que para conectar con culturas debemos sentir entusiasmo, energía o interés natural. Pero la verdad es que la motivación espiritual nace en otro lugar, cuando vemos la necesidad, cuando escuchamos el dolor, cuando miramos la soledad, cuando percibimos esa carga de pecado que llevan las personas, cuando recordamos que Dios cruzó una frontera para encontrarte a ti. La motivación es decir, voy hacia ti porque Cristo vino hacia mí. Imaginémonos esta escena. Estás sentado frente a una persona de otra cultura. Ella te está hablando, pero no entiendes completamente lo que te quiere decir. Sus palabras son claras, pero su significado es distinto. Su silencio significa algo. Su gesto significa otra cosa. Su tono lleva un mensaje que tus oídos no descifran todavía. Y entonces te das cuenta de algo profundo. No basta tener buena intención. Necesitas conocimiento. David Livermore define el segundo componente de la inteligencia cultural como entender cómo funcionan las culturas. Pero en el ministerio cristiano, esto va mucho más allá. Es saber mirar sin juzgar, escuchar sin asumir, aprender sin sentirse superior, interpretar con gracia y sobre todo honrar lo que no conoces. Porque conocer una cultura no es estudiarla como un objeto, es aproximarse a ella como a una persona con dignidad, curiosidad y respeto. Si hubiera un versículo que resumiera ese segundo concepto de inteligencia cultural, sería Hechos 17. Pablo no entró a Atenas criticando, no llegó atacando, no llegó imponiendo. Antes de hablar, observó. Antes de predicar, escuchó. Antes de confrontar, conoció. Miró los altares, estudió sus creencias, entendió sus poetas, interpretó sus símbolos. Y entonces, cuando habló, ellos escucharon. ¿Por qué? Porque Pablo honró lo que desconocía antes de corregirlo. Porque conocer no compromete la verdad. Conocer prepara el terreno para la verdad. El conocimiento cultural te enseña que lo que para ti es respeto en otra cultura puede ser distancia. Lo que para ti es amabilidad, para otro puede ser falsedad. Lo que para ti es franqueza, para otro puede ser o puede sonar como agresivo. Cada cultura es un conjunto de valores que nacen de su historia, sus heridas, sus sueños, su fe y su supervivencia.
Conocer la cultura de otro es decirle, tu mundo importa, tu historia importa, tú importas. Imaginemos esta escena. Estás por entrar en una conversación importante. Sabes que la otra persona piensa diferente a ti, siente diferente, reacciona diferente y valora cosas que tú nunca habéis considerado. Antes de abrir la boca, te detienes, respiras, piensas y surge una pregunta clave. ¿Cómo debo hablar para que mi mensaje llegue y no se pierda? Ese momento, ese segundo de pausa, es donde nace la inteligencia cultural estratégica. El tercer componente de la inteligencia cultural es la capacidad de planear, anticipar, ajustar y adaptar un enfoque cultural. En otras palabras, no solo saber sobre la cultura, sino saber qué hacer con ese conocimiento. En el ministerio cristiano, esto se convierte en algo aún más profundo, discernimiento espiritual, no improvisación, no impulsividad, no a ver qué sale o a ver cómo nos va. Estrategia es sensibilidad combinada con sabiduría, es reflexión combinada con intención. Si hay alguien en la Biblia que encarna la inteligencia cultural estratégica, es Pablo. Él no predicaba igual en todas partes, no usaba el mismo sermón, no citaba los mismos textos. En las sinagogas hablaba desde la ley y los profetas. Con los filósofos hablaba desde la creencia y la razón. Con los paganos hablaba desde la ignorancia espiritual y la búsqueda humana. Con los judíos se hacía judío. Con los gentiles se hacía gentiles. No para complacerlos, sino para conectarlos con Cristo. Sino para conectarlos con Cristo. Pablo no cambiaba el evangelio, cambiaba la estrategia. Esa es inteligencia cultural en acción. Esa es sabiduría del cielo aplicada en la tierra. Pero el mayor ejemplo no es Pablo, es Jesús. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a encarnarse en nuestra cultura humana, comió nuestra comida, habló nuestro idioma, vivió en nuestras calles, usó nuestras costumbres, celebró nuestras fiestas, lloró nuestras lágrimas. Jesús no vino con un mensaje aislado del contexto, vino con un mensaje encarnado. La encarnación es la máxima expresión de la estrategia cultural. Es Dios diciendo, haré todo lo necesario para que me puedas entender. Imaginemos esto. Vamos a visitar a una familia recién llegada a los Estados Unidos. No las conocemos, pero son miembros de nuestra iglesia y necesitan nuestro apoyo. Y nosotros vamos a visitarles y podemos notar en el ambiente que hay nervios. Ellos te miran esperando respeto. Tú los miras esperando conexión. ¿Y qué haces? No dices mucho. Solo te quitas los zapatos al entrar porque ves los suyos alineados junto a la puerta. Para ellos, ese simple acto es honor. Para ti, quizás no tenía importancia, pero en ese momento, sin darte cuenta, hablaste su idioma. Lidmore enseña algo poderoso. La acción culturalmente inteligente no significa imitar a todos, significa amar
de manera que ellos puedan recibir. No es una actuación, no es falsedad, no es perder tu identidad, es encarnación, adaptación verbal. Lo que dices, no cambies tu mensaje, pero sí tu tono, tu ritmo, tu manera de acercarte. Jesús lo hacía. A Nicodemo le habló con conceptos teológicos, a la mujer samaritana con agua viva, a los fariseos con parábolas que cortaban, con, a los niños con ternura. El evangelio era el mismo, el lenguaje cambiaba. Adaptación no verbal, lo que tu cuerpo predica. Un cuerpo habla, incluso antes de abrir la boca. Un paso adelante puede ser agresivo en alguna cultura. Una sonrisa puede ser inapropiada en otras. El contacto visual puede comunicar confianza o desafío. La parte más poderosa de la acción es silenciosa. La adaptación cultural, cómo te mueves en su mundo. Aquí es donde se ve si alguien entendió o no entendió conversación. No solo escuchas, ajustas tu comportamiento. Si estás con una comunidad donde el tiempo es reflexible, no te desesperas. Si estás con una donde la jerarquía es sagrada, respetas los protocolos. Si estás con una donde la familia lo es todo, no programas reuniones sin considerar a los hijos. No cambias quién eres, pero sí cómo sirves. Cuando actuamos con inteligencia cultural, no estamos copiando cultura, estamos construyendo puentes. Puentes hechos de gestos, de respeto, de sensibilidad espiritual, de amor práctico. Puentes donde Cristo pasa primero y donde el corazón del otro se abre sin miedo. Siendo honestos, podemos reconocer que a veces las diferencias culturales duelen. Un joven americano que no entiende las tradiciones de su iglesia latina. Una madre inmigrante que no entiende la frialdad del sistema. Un adolescente bicultural que se siente dividido entre dos mundos. Por eso, Livermore insiste, la inteligencia cultural no es para ser mejores profesionales, es para amar mejor. Señor, enséñanos a amar más allá de nuestras costumbres, a escuchar más allá de nuestras preferencias, a ver dignidad que a veces nuestros ojos no reconocen. Haznos puentes como tú lo fuiste, porque donde hay puentes hay evangelio. Gracias por acompañarme en este episodio de Conexión Teológica. Hoy hablamos de Livermore, pero más que teoría, hablamos del corazón del evangelio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas y nos escuchamos en el próximo episodio de Conexión Teológica. Que el Señor te bendiga.